Bienvenidos, una vez más, a mi canal. La energía hoy está a tope porque, como ya lo anticipamos, vamos a sumergirnos aún más profundo en ese look que nos robó el aliento, ese momento de alfombra roja que paralizó el mundo de la moda y que, seamos honestos, sigue resonando en nuestras mentes. Hoy desglosaremos cada hebra, cada detalle, cada minúsculo elemento del icónico outfit de Under Cell. Prepárense para una inmersión total en el universo de la alta costura, la elegancia y la inspiración, todo a través del prisma de esta talentosa y estilosa actriz turca. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido al paraíso de la moda. No olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita, porque aquí celebramos la individualidad, el buen gusto y las últimas tendencias. Y a mis suscriptores de siempre, un abrazo apretadísimo. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por estar aquí. Ahora sí, sin más rodeos, manos a la obra. Under Cell, esa musa moderna que redefine constantemente los límites del estilo, nos brindó una lección magistral de cómo conquistar una alfombra roja. No solo es su innegable talento actoral lo que la ha catapultado al estrellato, sino también su innata capacidad para elegir looks que la convierten en el centro de atención. Y su reciente aparición en la alfombra roja, simplemente fue una obra de arte. Desde el instante en que vi las primeras fotografías, supe que este momento merecía un análisis exhaustivo. No se trata de un simple vestido, sino de una declaración audaz, una manifestación de seguridad en sí misma y una representación auténtica de su esencia. Lo que primero me cautivó, y apuesto a que a muchos de ustedes también, fue la audacia de su elección. Ande no se dejó llevar por las opciones convencionales, no recurrió al típico vestido de princesa cargado de capas de tul. En su lugar, optó por un diseño que irradiaba sofisticación contemporánea. El corte, la silueta, la paleta de colores, cada aspecto parecía cuidadosamente orquestado para acentuar su figura y resaltar su belleza natural de una manera inesperada. Profundicemos en los detalles del vestido en sí. Recuerdo haber leído un artículo donde se mencionaba que la creación pertenecía a un diseñador emergente, una elección que me parece admirable y un gran gesto de apoyo a la nueva generación de talentos en la industria de la moda. No siempre es necesario recurrir a las grandes casas de moda para lograr un impacto significativo. Este diseño, aunque proveniente de un creador menos conocido, poseía una calidad excepcional. Los materiales eran de primera, la confección impecable y los detalles, minuciosamente elaborados. Era evidente que se había invertido pasión y dedicación en cada puntada. El color del vestido, el color. Era una tonalidad que armonizaba a la perfección con su tono de piel, el color de sus ojos y su cabello oscuro. No era un color estridente o llamativo, sino más bien sutil y elegante, un color que transmitía serenidad y sofisticación, pero que al mismo tiempo no pasaba desapercibido. Era ese tipo de color que te hace exclamar internamente: necesito ese vestido en mi armario ahora mismo. Era un color que hablaba de madurez y autoconfianza, sin caer en la pretensión. ¿Y qué me dicen de los accesorios? Una selección impecable. Ande demostró una maestría en el arte de la moderación. No sobrecargó su look con joyas ostentosas. En su lugar, eligió piezas minimalistas y delicadas que complementaban el vestido sin eclipsarlo. Unos aretes discretos, un brazalete fino y un anillo elegante fueron suficientes para añadir el toque de glamour necesario. Menos es más, y ella lo ejemplificó a la perfección. Su elección de accesorios no solo complementaba el vestido, sino que también resaltaba su belleza natural. El cabello y el maquillaje merecen una ovación aparte. Su cabello, peinado con ondas suaves y naturales, enmarcaba su rostro de una manera increíblemente favorecedora. No era un peinado elaborado o complicado, sino más bien sencillo y orgánico. El maquillaje, una obra maestra de sutileza. Un maquillaje natural y luminoso que acentuaba sus mejores rasgos sin sobrecargar su rostro. Labios nude, ojos definidos con maestría y un toque estratégico de iluminador fueron suficientes para lograr un look impecable y radiante. Cada detalle, desde la elección del tono de labial hasta la aplicación del delineador, parecía diseñado para resaltar su belleza inherente. Pero más allá del vestido, los accesorios y el maquillaje, lo que realmente me impactó de Under Cell en esa alfombra roja fue su actitud. Se notaba que se sentía cómoda y segura de sí misma en su propia piel. Irradiaba confianza y felicidad, y eso se reflejaba en su mirada y en su sonrisa. Y es que al final del día, la actitud es el mejor accesorio que podemos lucir.
Una mujer segura de sí misma es una mujer hermosa, y Anne Derzel lo demostró con creces. Su lenguaje corporal, su manera de interactuar con la cámara, todo transmitía una sensación de empoderamiento y autenticidad. No es la primera vez que Anne Derzel nos deleita con su estilo, pero esta vez, siento que ha alcanzado un nuevo pináculo de la moda. Su look en la alfombra roja no solo fue un triunfo estilístico, sino también una fuente de inspiración para todas nosotras. Nos demostró que no es necesario seguir las tendencias al pie de la letra para lucir fabulosas. Que podemos crear nuestro propio estilo, ser auténticas y sentirnos cómodas con nosotras mismas. Nos recordó que la moda debe ser una expresión de nuestra individualidad, no una camisa de fuerza que nos impida ser quienes somos. Además, algo que admiro profundamente de Anne es su versatilidad. La hemos visto con looks completamente diferentes, desde outfits casuales y relajados hasta vestidos de alta costura que desafían la imaginación. Y en todos ellos siempre logra destacar y lucir espectacular. Eso demuestra que tiene un gran sentido de la moda y que sabe cómo adaptar su estilo a cada ocasión. Su capacidad para transitar entre diferentes estilos con elegancia y seguridad es un testimonio de su innato sentido de la moda. Analizando la situación con mayor profundidad, creo que parte del éxito de su look reside en la elección del estilista. Detrás de cada celebridad que deslumbra en la alfombra roja, casi siempre hay un equipo de profesionales que se encargan de cuidar cada detalle. Y en el caso de Anne Derzel, está claro que su estilista ha hecho un trabajo excepcional. Ha sabido resaltar su belleza natural y su personalidad a través de la moda. La sinergia entre la visión de Anne y la experiencia de su estilista ha dado como resultado un look que trasciende lo ordinario. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del papel crucial de las redes sociales. El look de Anne Derzel en la alfombra roja se convirtió en un fenómeno viral instantáneo. Las fotos y los vídeos del evento inundaron las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. Todas queríamos saber de dónde era el vestido, quién la había maquillado y qué productos había utilizado. Su look se convirtió en una fuente de inspiración para innumerables mujeres que buscaban ideas para sus propios outfits. La capacidad de Anne para generar conversación y convertirse en un referente de estilo en las redes sociales es innegable. Considero que Anne Derzel es una verdadera fashion icon, un faro de estilo que guía a sus seguidores con su audacia y elegancia. No solo tiene un estilo impecable, sino que también sabe cómo usar la moda para comunicar un mensaje. Sus looks siempre son coherentes con su personalidad y con su imagen pública. Y eso es algo que admiro profundamente de ella. Su estilo es una extensión de su identidad, una forma de comunicar sus valores y su visión del mundo. Y hablando de inspiración, creo que podemos aprender mucho del estilo de Anne Derzel. Nos enseña que no es necesario gastar una fortuna para lucir bien. Que podemos encontrar prendas y accesorios que se adapten a nuestro presupuesto y que nos hagan sentir cómodas y seguras de nosotras mismas. Nos demuestra que la clave está en la creatividad, en la confianza y en el buen gusto. Nos invita a experimentar, a romper las reglas y a crear nuestro propio estilo. Otro punto importante a destacar es que Anne Derzel siempre se muestra agradecida con su equipo de trabajo. En sus publicaciones en redes sociales, siempre menciona a su estilista, a su maquillador, a su peluquero y a todos los que la ayudan a crear sus looks. Eso demuestra su humildad y su profesionalismo. Su reconocimiento al trabajo de otros es un testimonio de su integridad y su respeto por la industria de la moda. Además, Anne Derzel es una gran defensora de la moda sostenible. En varias ocasiones, ha manifestado su apoyo a las marcas que utilizan materiales reciclados y que respetan el medio ambiente. Y eso es algo que me parece muy importante, ya que la industria de la moda tiene un gran impacto en el planeta. Su compromiso con la sostenibilidad la convierte en un modelo a seguir para otras celebridades y para sus seguidores. Para concluir con el análisis del vestido, debo decir que la caída del vestido era perfecta, se movía con ella, creando un efecto visual hipnótico. No era un vestido rígido, sino más bien fluido y ligero. Eso le permitía moverse con libertad y lucir aún más radiante. La forma en que el vestido se adaptaba a su figura y la acompañaba en cada movimiento era simplemente mágica. Considero que este look de Anne Derzel quedará grabado en la memoria de todos los amantes de la moda. Fue un look icónico que marcó un antes y un después en su carrera. Y estoy segura de que seguirá inspirándonos con sus elecciones de estilo en el futuro. Su impacto en la industria de la moda es innegable y su legado como fashion icon está asegurado.
Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó analizar el increíble look de Andercel en la alfombra roja. Como vimos, no se trató solo de un vestido bonito, sino de una combinación perfecta de diseño, actitud y confianza. Andercel nos demostró una vez más por qué es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda. Gracias por acompañarme hoy y por compartir su pasión por la moda conmigo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarme qué les pareció el look de Andercel. ¿Cuál fue su detalle favorito? ¿Qué les inspiró más? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden que subo vídeos sobre moda, belleza y estilo de vida todas las semanas. No se lo pierdan. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.